Bueno, entonces nos vamos a concentrar hoy en algunas reflexiones que yo quiero compartir frente como a una situación relativamente crítica que se está viviendo en la educación superior en este siglo, que cada día se complejiza más, cada día son menos claras las perspectivas de la formación, de las facultades, de los posgrados, ¿no? Cada vez más las personas quieren acercarse a modelos de formación cortos, fáciles, rápidos, de aplicación inmediata. Cada vez más menos personas quieren formarse como investigadores. Entonces, realmente todo esto nos obliga a todas las universidades, a todos los contextos, a todos quienes trabajamos en el campo de la formación de alto nivel, a hacer reflexiones que nos ayuden a todos a comprender lo que está pasando en este campo y a dar como algunas pistas de reflexión que espero que a ustedes en particular les sirva y que son pistas que nuestra maestría en el contexto de nuestro Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud del CINDE y la Universidad de Manizales como unidad académica que soporta el programa que estamos hoy como presentando o del que queremos socializar algunas cosas. Esta reflexión ha sido muy pertinente y nos ha estado obligando a hacer cambios sustanciales en los procesos y a que CINDE tenga reflexiones diversas sobre lo que está pasando y lo que necesitamos en la formación posgraduada y lo que empieza a constituirse como en lo diferente de nuestros programas, razón por la cual quiero como poderles compartir esto. Entonces, he denominado la intervención como Retos de la Educación Superior en el siglo XXI, una mirada desde los sistemas de gestión de conocimiento, que es una conceptualización que hemos hecho en CINDE para darle marco a todas nuestras propuestas de formación avanzada, la maestría, el doctorado, el postdoctorado, a partir de ahora las especializaciones internacionales que vamos a desarrollar y que quiero hoy en este contexto empezar a hacerla pública esta reflexión. ¿Por dónde quiero empezar? Yo digo, agenciar una educación hoy de cara a los demandantes retos del siglo XXI, creo yo que implica resituar la forma como hemos comprendido y como hemos dinamizado tres cosas fundamentales. ¿Cuáles son? La primera es, hemos pensado que las ciencias son solo para producir conocimiento. Hemos creído, ¿sí?, que la formación de investigadores es diríamos, como alinearlos con una manera de hacer ciencia. Y hemos dedicado nuestros lugares de formación, nuestras universidades, nuestros centros de investigación, como lugares centrados en prácticas enciclopédicas y disciplinares que han puesto en crisis radical la educación. Por eso quiero compartir esto que estoy diciéndoles. Si nosotros queremos pensar la educación y la producción de conocimiento, ¿m?, de una manera distinta, tenemos que romper con las claves modernas que promovieron una división entre las ciencias exactas y naturales y las ciencias sociales. Esta relación, esta forma de pensar el conocimiento y la ciencia y por ende la investigación que genera ese conocimiento y esa ciencia es un error histórico que puede costarnos muy, muy caro como sociedad. Creo que nosotros en este momento necesitamos un conocimiento, ¿m?, que reconozca
las grandes paradojas en las que se desarrolla la vida hoy en la contemporaneidad y que ese conocimiento obliga a que hagamos transformaciones en la producción del conocimiento, en las formas como ese conocimiento se apropia y se lleva a los contextos, en las formas como ese conocimiento circula y en las maneras que como formamos a las nuevas generaciones con este conocimiento producido. ¿No? Cuando yo hablo de paradojas, ¿a qué me estoy refiriendo? A pensar un poco qué está pasando en el mundo de hoy. ¿No? Y es como constatar como grandes desarrollos económicos impresionantes tipo Dubái y desarrollos tecnológicos que nos dejan deslumbrados, además por lo vertiginoso de su instalación hoy, por ejemplo, como la inteligencia artificial, pero que coexisten con las más grandes desigualdades y los más grandes problemas de acceso de muchos sectores de la población precisamente a esos desarrollos económicos y a esos grandes desarrollos tecnológicos. Entonces, no es sino mirar esta balanza, ¿no? Que le muestra a uno como la radicalidad de este planteamiento. ¿No? ¿Cómo pensamos o qué creemos nosotros en torno a que el 20% más pobre de todo el mundo reciba solamente el 3,5% de los recursos? Mientras que el 20% más rico acapara el 59% de los recursos. Y para el otro 60% queda 40 y punto. Pero esto, lo que quiero mostrar con esta balanza es que la balanza está totalmente desequilibrada. ¿Y eso qué quiere decir? Que el acceso a esos recursos está privado para una gran cantidad de personas en nuestro país y en nuestro continente y en el mundo. ¿Y por qué yo digo que esto es una paradoja? Porque yo digo que al mismo tiempo que somos una sociedad del conocimiento y la información y revolución tecnológica y científica acelerada que modifica nuestra percepción de lo posible y las prácticas sociales y productivas en nuestros países. ¿Esto es verdad? Sí, así es. ¿No? Tenemos una virtualidad que atraviesa y cambia hasta nuestras relaciones, que cada día están menos limitadas por el tiempo y el espacio, ¿no? De formas tan fuertes, ¿no? Tan fuertes que hasta la noción del cuerpo, el tacto, la caricia en una relación ha sido reemplazada por las pantallas, ¿no? Entonces la virtualidad sí trae todas estas maravillas, logra que podamos hacer todo lo que queramos desde la virtualidad y romper el tiempo y romper el espacio y hacer mil cosas, ¿sí? Producimos más bienes simbólicos e inmateriales que antes. Antes la producción estaba muy ligada a hacer sillas, mesas, construcciones, etcétera, etcétera, pero hoy la producción de bienes simbólicos y de bienes inmateriales es inmensa, es impresionante, es un derroche de capacidad humana, ¿no? Todo esto ha ido que se creen nuevas formas y sistemas de empleabilidad, que surjan nuevos trabajos, nuevas cosas. Hoy está a la orden del día toda esta línea que se llama los emprendimientos y los emprendimientos simbólicos que son impresionantes, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, a como por ejemplo una chica que trabaja o que crea un TikTok es capaz de cambiar la realidad financiera de su familia, pero al 100% en un año cuando sus papás llevan 40 tratando de que ella pueda entrar a la universidad. Entonces, son como cosas
que son impresionantes, ¿no? Han surgido nuevos campos de conocimiento y nuevos campos de acción, ¿no? Y uno dice, qué maravilla. Realmente todo esto es impresionante, impresionante, ¿no? Hay un incremento desmedido en la oferta de profesiones. Uno ya llega a mirar ¿cómo se llama? La oferta de una universidad y es impresionante la cantidad de profesiones que hay, ¿no? Profesiones que uno no las entiende ni con el título, ¿no? Hay un gran reconocimiento a la investigación y a la innovación, reconociendo que estos son pilares del desarrollo humano y social y que pueden ayudar a reducir desigualdades, ¿no? La fuerza que se ha tomado, por ejemplo, en el uso de todos los recursos de las regalías del país, todo puesto al servicio de la investigación, muestra cómo esto ha mutado de una manera impresionante en nuestro país. Ojo, pero al mismo tiempo que tenemos todas estas maravillas que estoy mostrando, ¿no? Cada día hay niveles más grandes de desigualdad económica y social, individual y colectivamente. O sea, cada día son más grandes las brechas. Crecen, crecen, la desigualdad se intensifica y va tomando formas muy diversas, ¿no? Y perversas, claro está, con las sociedades. La expansión increíble del uso de la violencia como forma de relacionamiento, ¿no? Es decir, la violencia hoy se expresa en todas, en todas las manifestaciones de la vida, ¿no? Pensaba yo que ahora cada vez que uno entra a ver cosas en el celular, le sale esta propaganda de Temu, se llama, que se supone que dona celulares y tablets y no sé qué para que la gente abra la aplicación, etcétera, etcétera. Pero las últimas propagandas que salen son súper, hiper agresivas. Y es la manera como la publicidad está teniendo éxito. Entonces, esto de Temu tiene un éxito infinito, pero cada día su propaganda es más agresiva, ¿no? El desempleo formal es muy grande, es decir, los trabajos que tienen estabilidad, que tienen seguridad social son cada día menos, ¿no? Y cada día aumenta más, por tanto, el empleo informal, ¿no? O formas alternativas de empleo, pero que ya no se caracterizan ni por la continuidad en el tiempo, ni por la seguridad social, ni por la garantía de un futuro para las generaciones que ya el sistema las arroja y no les permite seguir trabajando. ¿M? Las labores que antes eran exclusivas de las personas, hoy son realizadas por robots, ¿no? La inteligencia artificial y estos complejos sistemas que procesan la información y toman decisiones cada vez más, con más frecuencia, desplazan y desplazan y desplazan y desplazan a las personas, ¿no? Uno lo ve cada vez que pasa un peaje que uno dice, ay Dios, aquí trabajaban 6 chicas, ¿no? Y hoy ya solo hay 3. ¿Por qué? Porque ya existe GoPass, ¿no? Y así es en todo, absolutamente en todo va viendo uno cómo los desarrollos tecnológicos ojalá permitieran reinventar el trabajo de las personas, pero lo que están generando es un incremento del desempleo. Entonces, ¿cuál es mi reflexión con esto? Que cuando uno se va a formar hoy en un posgrado, en una maestría, ¿cierto? Uno tiene que saber que se está formando para enfrentar esta realidad paradójica y que todo aquello que nos propongamos en nuestras dinámicas de formación, de educación, de crecimiento humano, de desarrollo humano, como lo nombra nuestra maestría, tienen que comprender que esos procesos hoy
se desarrollan y se llevan a cabo en el contexto de estas, como de estas grandes paradojas, ¿no? De estos procesos que estoy nombrando. Entonces, se nos plantean hoy unos retos. Y aquí quiero nombrar cuatro de esos retos. Es como a lo que me quiero referir en este momento. ¿Cuál es el primer reto a mi juicio? El primer reto tiene que ver con la identificación, comprensión y potenciación de las encrucijadas que plantea la construcción de conocimiento y sus campos de aplicación, ¿no? Es como que nosotros hoy no podemos construir conocimiento o no podemos formarnos como lo hacíamos hace 20 años, ni como lo hacíamos hace 10 años. Y digo yo, ni como lo hacíamos hace 5 años, ni como lo hacíamos antes de la pandemia, ¿no? La inteligencia artificial que está atravesando todas las dinámicas de la formación es un fenómeno que ha irrumpido social y planetariamente eh, de una manera muy reciente, aunque sus investigaciones y sus prácticas vinieran de hace mucho tiempo, pero su irrupción social y cultural es en este momento. Entonces es como muy, muy importante nosotros tener la claridad de que nuestra formación no se puede hacer a espaldas de estas encrucijadas y cómo cada vez que nosotros vayamos a pensar cuál es nuestra tesis, cuál es nuestro tema, qué proyecto quiero desarrollar, cómo quiero orientar mis seminarios, tenemos que pensar en que todo esto tiene que enfrentar esas encrucijadas que están hoy al frente de conocer algo, investigar algo y poderlo aplicar con sentido, de poderlo aplicar de una forma realmente pertinente. Hay un segundo reto que me parece que es muy, muy importante, ¿no? Y es que tenemos o sí que repensar y ampliar los modelos, las maneras, las prácticas pedagógicas para formar a los investigadores, ¿no? Que son precisamente quienes ayudan a generar y a usar los conocimientos en los diferentes ámbitos de las ciencias. Es decir, que nuestros modelos pedagógicos no pueden seguir siendo modelos enciclopédicos, que nuestros modelos pedagógicos tienen que partir de la reflexión, del análisis, de la crítica, de la resiliencia y la reexistencia frente a todo aquello que conocemos y que en poco tiempo se vuelve transitorio porque no es capaz de enfrentar la incertidumbre de lo que uno tiene que abordar. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Lo que está pasando con muchos de los niños y los jóvenes en nuestras instituciones. Las dinámicas de violencia, de competencia, de discriminación, de segregación. Es impresionante porque los niños y los jóvenes no son ausentes a estas mismas dinámicas en la sociedad, ¿no? Entonces, como en el marco de de las instituciones educativas hoy, los problemas, por ejemplo, de suicidio, las tasas de suicidio, cómo se han disparado en las instituciones educativas. ¿Y por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué está pasando eso? ¿No? Es decir, nos estamos enfrentando a temas que ya rayan es con la vida. No era el bullying de que me dejan solo en el recreo o me dan un puño entre cuatro. Es que hoy hay niños que no quieren vivir. Hay jóvenes que no quieren vivir. ¿Por qué? Porque lo que nos está pasando como sociedad es es un algo radical para lo que tenemos que formarnos de una manera distinta, porque hoy
La formación hoy no puede tener que ver con acumular teorías o acumular saberes, sino en saber leer contextos y saber generar conocimientos pertinentes para esos contextos y saber desde las teorías existentes cómo usarlas como lupas, pero desde la crítica, desde la reflexión y no solo desde un contexto de en la teoría está la verdad y lo que yo tengo que aprender es saberme la teoría para poderla aplicar. Muy bien. Un tercer reto que creo que es muy, muy importante, ¿no? Es lo que yo he llamado la resignificación de las maneras como se organiza y se gestiona y se desarrolla hoy la investigación. Y uno cuando se forma en un posgrado, en una maestría, en un doctorado, uno quiere aprender es a hacer investigación. O sea, lo central de eso, porque si yo no quiero aprender a investigar, yo no hago una maestría. Entonces, si yo quiero investigar, hoy en día la investigación no se resuelve con un método, ni con saber hacer un marco teórico, ni con saber aplicar unos instrumentos. Hoy la investigación, decimos nosotros, tiene que estar anclada en sistemas de gestión de conocimiento. Entonces, eso se vuelve algo muy importante en nuestras maestrías. En nuestras maestrías tenemos que aprender a producir conocimiento, pero un conocimiento que sea pertinente, que les sirva a las personas, a las comunidades, a las instituciones, a los territorios, que se haga de manera interdisciplinaria en grupos y líneas de investigación donde hay otros investigadores o personas que se están formando como investigadores de otros contextos, de otras miradas, de otras disciplinas para que juntos, teniendo en cuenta las distintas aristas que trabajamos en o que tenemos que abordar para ver un fenómeno particular que queremos estudiar, tenemos que hacerlo en grupos, en colectivos, en debates de intersubjetividad que nos permitan hacer una investigación que le sea, que pueda realmente eh, apropiarse socialmente. Y entonces la apropiación social de eso que uno hace, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nuestra investigación tiene que tocar el territorio, la vida, tiene que generar valor, tiene que propiciar diálogos de saberes. ¿Por qué? Porque el conocimiento cada día está menos en los académicos, está en un diálogo de saberes entre académicos y comunidades y empresarios y políticos e investigadores, artistas, filósofos, etcétera, etcétera. Si algo hemos aprendido hoy es que el conocimiento es complejo y que para poder abordar su complejidad tenemos que tener esas distintas miradas. Ese conocimiento así tiene que expresarse en territorio, tiene que expresarse en la realidad, tiene que expresarse en las aulas. Por eso en nuestra maestría, como les contarán nuestras compañeras, hay algo que llamamos las pepas, ¿no? Que son como unas formas de llevar algún tipo de proyecto real y concreto a aquello que estamos investigando y aprendiendo, ¿no? Es muy importante para que el conocimiento que uno genera pueda apropiarse en las comunidades y los territorios, siempre tener una perspectiva abierta para el diálogo de saberes, ¿no? Y siempre estar buscando la posibilidad de generar valor público con lo que uno produce. Por eso cuando uno hace una tesis de maestría, tiene que estar pensando en esto, a quién le sirve y cómo puedo hacer que esto le sirva a esas personas, pero a muchos más. Y para eso yo tengo que tratar de tocar las esferas de la política pública en los territorios locales, ¿no? Pero no basta con que uno
produzca el conocimiento, realmente lo ponga en territorio, realmente ayude a que pasen cosas en la gente, sino que tenemos realmente que poder circular los saberes, circular aquello que se produce. Por eso en las maestrías tenemos que publicar artículos, tenemos que tratar de ir a un congreso en el que podamos expresar lo que hacemos y para eso se ha creado desde nuestro centro una Bienal Latinoamericana y Caribeña que funciona cada 2 años y en la que podemos ir y ser ponentes y organizar mesas y encontrarnos con personas de otros países y aprender a confrontar lo que producimos, ¿no? O en nuestro simposio de educación que tenemos en las maestrías, donde ampliamos y nos escuchamos entre todos los estudiantes en términos de nuestras investigaciones y nuestra producción, ¿no? O en términos, por ejemplo, de eventos como la Cátedra Falsporta o el evento que organizamos desde Guayaquil con la Universidad Casagrande sobre investigación participativa. Es decir, todas estas dinámicas es para que podamos expresarnos, relacionarnos, hacer movilidades, poder nosotros aprender de otros y poder nosotros poner aquello que vamos aprendiendo y produciendo de manera que otros puedan realmente confrontar esa producción. Ojo, y finalmente, todo esto tiene que afectar la formación, es decir, que nosotros en un magíster, en una maestría, estamos aprendiendo a ser maestros de la investigación, maestros, por eso es maestría, maestros de aquello que investigamos para poderlo poner en los contextos específicos. Muy bien. Y el cuarto y último reto que quiero compartirles, y ya con esto cierro, lo llamo yo aprender a reconocer y enfrentar de manera creativa las emergencias de nuestros tiempos. Yo creo que este es el principal reto que tenemos nosotros hoy en día en cualquier programa de formación, pero más en un programa de formación en educación y desarrollo humano, en un programa que quiere tener un conocimiento educativo que nos ayude a transformar la vida de las personas y a que las personas puedan crecer y desarrollarse humanamente. Hay un autor que es Arturo Escobar, que es un ser humano muy bello realmente, que nos ha ayudado a entender muchas cosas, que nos dice que en nuestro tiempo nosotros estamos enfrentando varias emergencias. Pero cuando habla de las emergencias, nos enseña a mirarlas desde una doble perspectiva siempre. Y creo que eso es lo que uno tiene que hacer cuando se forma en un posgrado. ¿A qué se refiere él con esto? Él dice, una emergencia es una crisis. Hay una emergencia, llamen a los bomberos, estamos en un incendio, ¿no? Hay una emergencia, estamos en un terremoto. Estamos en situación de emergencia. Hubo una gran inundación. Estamos en una emergencia sanitaria. Nos llegó el COVID. ¿Mm? Tenemos una emergencia porque no sabemos qué hacer con nuestros estudiantes para que sean seres humanos felices, capaces de construir país. Estamos en emergencias y las emergencias son crisis, crisis importantes. Pero nos dice él, toda emergencia tiene de frente, o sea, toda crisis tiene de frente una natalidad, una emergencia como aquello que emerge, aquello que nace, aquello que brota. Eso que una autora muy bella, que es nuestra Hannah Arendt, dice que las emergencias son natalidades. Todos los días estamos pudiendo nacer. Y que entonces lo importante de alguien que se decida
a vivir como un actor social y político capaz de construir mundo con otros, tiene que saber enfrentar las crisis de una emergencia, pero posibilitando natalidades. Y que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y él nos habla de una emergencia, nos habla de tres tipos de emergencias que me parece a mí que son como muy interesantes y que tienen como que ver con lo nuestro, ¿cierto? Como con aquello que nos interesa de una manera importante y radical, ¿no? Dice que son las emergencias ambientales, que son las emergencias sociales y que son las emergencias epistémicas. Entonces quiero en este momento, para cerrar, referirme a estos tres tipos de emergencias y ver cómo podemos realmente desde nuestras posibilidades, desde nuestra formación, desde nuestro ser humanos, formados en un proceso como estos, enfrentar y apostarle a una vida de natalidades. Entonces, esas emergencias ambientales, como él las describe, él dice, las emergencias ambientales nos hablan de la crisis ambiental, del cambio climático, de la destrucción del planeta, de la lógica de consumo o de ese desdén a lo natural, a los animales, al planeta, porque nos concentramos en el ser humano como persona, ¿cierto? Y nos dice, pero, ¿cuáles son las natalidades que emergen de esto? Ojo, los movimientos ambientalistas, todas las dinámicas de relación ecológica con el planeta que hemos ido construyendo, todo esto de avanzar desde las políticas del buen vivir. Entonces, ¿cuál es el llamado en los procesos de formación? A no quedarnos en las crisis. Hay que entenderlas, hay que comprenderlas, pero hay que enfocar la vida a generar natalidades. Y cuando se refiere a las emergencias sociales, pues él nos habla de las desigualdades, del patriarcado como una de las máximas cosas que más tienen destruido el planeta, de las discriminaciones étnicas, de clase social, de género, etcétera, ¿no? Las violencias como formas de relacionamiento cotidiano y todas las expresiones del neoliberalismo que nos vuelve seres del consumo, seres de la competencia, seres del individualismo y que arrasamos con todo intento de construir colectividad y construir realmente sociedad, ¿no? Pero, ¿cuáles son entonces esas natalidades? Pues todo lo que son movimientos sociales, grandes, chiquitos, grandes colectivos, pequeños colectivos, pero grandes acciones en las que todos podemos aportar. ¿Cómo podemos instalar nuevas formas de vida que rompan con el patriarcado, que rompan con la discriminación de género, formas pacifistas que rompan con la violencia, opciones de vida cotidiana que rompan con el consumo, ¿no? Y que centren la felicidad no en tener, sino en ser? Entonces creo que a esto es a lo que nos están llamando. Él le pone una fuerza gigante a los feminismos. ¿Por qué? Porque dice que realmente el ser mujer, el ser femenino, es el ser que está realmente creando las máximas posibilidades de vida nueva, rompiendo con patriarcados, discriminaciones, violencias, individualismos, etcétera, etcétera, y nos invita a que en las ciencias sociales pues le pongamos muchas bolas a todo esto del feminismo. Y finalmente las emergencias epistémicas. Entonces, ¿qué son las diferencias de las
Emergencias epistémicas. Dice, estamos enredados, estamos en crisis de las disciplinas. Las disciplinas pretenden dar cuenta de la vida y no pueden, porque las disciplinas son miradas cerradas, son miradas desde una sola arista de los fenómenos. Todo esto se expresa en categorías universales que ocultan la vida, que ocultan los problemas, ¿no? Que ocultan los fenómenos y que no nos permiten realmente comprender la vida, comprender el mundo, comprender las cosas que están pasando, ¿no? ¿Mm? Tenemos y nos movemos científicamente desde referentes que no permiten entender, ¿no? Y creo que esto es algo que es muy, muy importante que lo enfrentemos. Cuando estamos en una maestría, esto hay que enfrentarlo, tenemos que romper con estas dinámicas. ¿Y cómo nos proponen, o sea, cuáles son las natalidades necesarias? La interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. O sea, dejemos de pensar desde una sola arista y miremos los fenómenos. Por eso trabajo en equipo, por eso trabajo en grupo, por eso trabajo en líneas de investigación, trabajo en grupos de investigación. Creemos nuevos campos, como se han ido generando, el campo de género, el campo de las juventudes, el campo de las infancias, el campo los estudios de paz, etcétera, etcétera. Creemos nuevos campos de conocimiento que rompan con esas miradas disciplinarias y que rompen los fenómenos, ¿no? Creemos nuevas categorías, atrevámonos a crear nuevas categorías, ¿no? Recuerdo que hace un par de bienales nos atrevimos a decir, si se habla de las juventudes, ¿por qué se habla de la niñez? E instalamos desde ese momento nuestra categoría las niñeces y al comienzo la gente nos escuchaba y se reía. Yo creo que hoy nos respetan las niñeces y las juventudes porque no podemos seguir con categorías que en sí mismas sean excluyentes, ¿no? Creamos la categoría de subjetividad política. Eso parecía ser totalmente absurdo. Hoy esa categoría que instalamos ya está en congresos, ya tiene revistas, ya tiene redes internacionales, etcétera, etcétera. Entonces lo que digo es, atrevámonos a crear nuevas categorías, ¿no? Cerraría diciendo, las teorías sociales contemporáneas son insuficientes para abordar los procesos actuales y la crisis epistémica. Pero, ojo, América Latina puede ofrecer nuevas narrativas que iluminan el mundo y ese es el desafío que nos ponen a todos los programas de formación avanzada, especialmente a uno que se nombre como educación y desarrollo humano. Estas nuevas categorías, estas nuevas narrativas que iluminan el mundo implican la instalación de nuevos lenguajes y tenemos que atrevernos a hacer. Muchas gracias, les agradezco mucho, mucho su atención y espero que esto les sirva como un marco de reflexión a todos ustedes.